Recording is on. Bueno, vamos entonces a continuar donde terminamos, en la primera parte. En la distinción que hace Schumpeter entre los tres períodos de la escolástica, según la forma en que los problemas económicos fueron considerados en la misma. La clasificación que propone Schumpeter, que no difiere demasiado de la clasificación que aparece desde otros puntos de vista, es la siguiente. Del siglo IX al siglo XII, lo que podría denominarse escolástica inicial o temprana, como nosotros preferimos llamarla. El siglo XIII, lo que cabría llamar como alta escolástica, escolástica clásica, que sería nuestra forma de denominarla, o era de oro de la escolástica. Y del siglo XIV al siglo XVII y aún el XVIII, como veremos, caracterizado como baja escolástica o escolástica tardía, que sería la forma en que nosotros preferimos denominar. Vamos a empezar entonces con la escolástica temprana, que abarca, como dijimos, del siglo IX al XII, un largo periodo, que desde el punto de vista histórico está caracterizado por las cruzadas, el resurgimiento de las ciudades, es decir, la reurbanización, y un centralismo del poder papal que desembocó en la famosa querella por las investiduras con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La renovación del aprendizaje en Occidente se produjo con el renacimiento carolingio de la Alta Edad Media, con la fundación de nuevas escuelas, las escuelas que estaban en las catedrales. Y estuvo marcado con un pensamiento agustiniano y la lenta, muy lenta penetración del pensamiento aristotélico. Los pensadores de este periodo, los pensadores escolásticos, se sienten atraídos por problemas que llamaríamos de la filosofía del conocimiento, epistemológicos. Y no hay desarrollos económicos en absoluto, digamos, en los más caracterizados representantes, que son estos cuatro que menciona Schumpeter: Juan Escoto Eriúgena, Pedro Abelardo, San Anselmo de Canterbury y Jean de Salisbury, que tal vez sean las figuras más interesantes entre las muchas que podrían enumerarse. Básicamente lo que ocupa a estos autores es lo que se llama el debate sobre la cuestión de los universales, que opone a dos posiciones contrapuestas, la de los llamados realistas frente a los llamados nominalistas. El problema de los universales se refiere al modo en que pensamos y percibimos y a cuáles son las realidades a ser conocidas. Se podría ejemplificar el problema con esta pregunta, que es una pregunta hecha por un teórico, digamos, ¿no? ¿Es la idea de río un universal más real que las furiosas aguas del río Meandro, que es un río particular? En este momento, ¿es menos real o diferentemente real? O también, siendo individuales y singulares todos los seres que existen en la naturaleza, ¿cómo puede ser verdadero el conocimiento que adquirimos por medio de nuestras ideas que solo y siempre nos dan lo universal? Bueno, Porfirio, un filósofo clásico, que fue traducido al latín por Boecio, se convirtió en un libro de texto básico en esas escuelas de las catedrales, creándose así un marco para este desarrollo filosófico-teológico dentro de la lógica y lo que se llamó la cuestión de los universales. Porfirio se preguntaba si las ideas universales existen dentro o fuera de la mente, si son o no inmateriales y si existen dentro de los objetos físicos o fuera de estos. Filósofos musulmanes pudieron preservar una tradición de sabiduría aristotélica después de que el cristianismo lo hubiera olvidado al asumir la tradición platónica, o más precisamente la neoplatónica. Tanto San Agustín como Pseudo Dionisio trasladaron las ideas platónicas a la mente de Dios. Obviamente, para Platón, las ideas existían en ese universo en el cual convivían con las almas. Y los objetos particulares solo participaban de modo fragmentario o no completo, digamos, de aquellas ideas. Entonces, es posible distinguir entre los autores expuestos dos grandes corrientes, que Schumpeter llama por el nombre de beta, porque, bueno, no alcanzan para darle la denominación de escuela. Una beta platonizante, básicamente a través de la influencia agustiniana.
se suele afirmar que esta es la llamada visión realista, en un sentido antagónico a lo que hoy le damos a esa palabra. Según esta visión medieval, solo tenían existencia real las ideas o conceptos como tales. Y fue hegemónica de alguna manera hasta el siglo XIV. La posición opuesta es la posición nominalista. La controversia parecía puramente epistemológica, pero en realidad no lo era, porque, digamos, la idea de que Dios era un universal demostraba su existencia. También probaba la espiritualidad del alma y su inmortalidad, además de una explicación de la Trinidad. Problema no menor que aquejó mucho a Agustín de Hipona antes y después de su conversión. La teoría platónica del conocimiento como reminiscencia pone en el primer plano los destellos de la luz que provienen del Maestro Divino. El propósito entonces inicial de la patrística fue el de discutir, rechazar y convencer sobre las verdades reveladas en aras de fundamentar teórica o ideológicamente el cristianismo. Y para ello se vio en la necesidad de establecer una alianza con la filosofía greco-latina. Alianza sujeta a condiciones, ¿no? Al encontrar en ella los fundamentos teóricos que le permitieron lograr sus objetivos. Para lo cual bebió en las fuentes del idealismo platónico y neoplatónico a través de Plotino, reinterpretado en una forma religiosa y depurándola de los contenidos que no eran compatibles con el cristianismo. Por otro lado, la beta individualista, que va a dar origen a la corriente nominalista, que para Schumpeter, era más interesante de lo que parecía. Según Schumpeter, la beta individualista fue en el pensamiento medieval mucho más robusta de lo que se suele creer. Se era caballero, se era miembro medieval de un gremio, etc. Tanto la concepción social como la económica parte del individuo, en el sentido que cuando se describían y explicaban hechos económicos, partían invariablemente de los gustos y comportamientos de los individuos, aunque esto es más propio de la escolástica clásica y tardía, como veremos. Esta beta, que está en el origen de la corriente nominalista, se descalifica la existencia de los universales, afirmando que los mismos se construyen a partir de las observaciones particulares o singulares. Y obviamente va a ser mucho más importante en la medida que se conozca y difunda el pensamiento aristotélico. Dentro de este periodo, de la escolástica temprana, hay sin embargo una figura que es digna de destacar, que es la de Pedro Abelard. Era francés y vivió entre el año 1079 y el año 1142. Filósofo, teólogo, poeta, autor de canciones, según dicen sus biografías, y monje. Ahí tenemos una imagen idealizada de Pedro Abelard. En la controversia a la que hemos aludido, él sostenía las ideas de una corriente intermedia llamada conceptualismo. Polemizaba con el realismo natural escolástico y en un libro, Sic et Non, sostenía que la fe religiosa debía ser limitada a principios racionales. Esto es así porque Abelardo se propone lograr lo que después intentó Tomás, demostrar racionalmente la existencia de Dios, o armonizar efectivamente fe con razón. Algunas de sus afirmaciones en materia teológica fueron condenadas como heréticas por las autoridades de la Iglesia Católica, en vida de él y después. Es reconocido entonces como uno de los grandes genios de la historia de la lógica, de la que hacía uso a través de los géneros y técnicas de la diatriba dialéctica, muy al estilo medieval, y un dominio silogístico profundo, aún sin conocer a Aristóteles. Dicen que era un maestro extraordinario, muy popular, y por lo cual las figuras más arcaicas, digamos, de los maestros religiosos tenían cierta envidia. Es también recordado en pleno romanticismo por la relación amorosa que mantuvo con Eloísa, una mujer notable, y bueno, por otros eventos de su vida que él dedicó en Historia de mis desventuras, un texto autobiográfico, digamos, un poco a la manera de las confesiones de Agustín.
Se lo conocía como Golia, que significa demoníaco, y estaba bastante orgulloso de este sobrenombre, firmando con él algunas de sus cartas. De ahí proviene la denominación Goliardo, que algunos de sus estudiantes, y después en el siglo XIX, cuando apareció el culto a Abelardo, tomaron en Francia sobre todo. Aquí tenemos una imagen de la tumba conjunta de Abelardo y Eloísa en este cementerio francés, que fueron trasladados ahí en el siglo XIX. El conceptualismo, que era la doctrina a la que adhiere Abelardo, está a medio camino entre el nominalismo y el realismo. Mantiene que, aunque los universales, es decir, las ideas abstractas, no sé, la idea de mesa, por ejemplo, no tienen existencia en el mundo externo, existen, sin embargo, como ideas o conceptos en la mente, y entonces implican algo más que palabras. Esta teoría está en abierta oposición al nominalismo, que defiende que los universales son simples ruidos guturales, ecos, sin ninguna materialidad, y que solo los objetos individuales y concretos tienen existencia real. Esta posición nominalista extrema está cercana a negar la idea de poder construir conceptos. Su método, el método de Abelardo, es a la vez causa y consecuencia de su epistemología. El conceptualismo supone una crítica frontal al realismo ingenuo, en la visión agustiniana, pero hay algo más. Abelardo considera el lenguaje como un mundo independiente del sujeto y de la realidad externa, algo completamente original para su época y que críticos contemporáneos ven como una especie de giro lingüístico anticipado. Frente al problema de los universales, el realismo imperante, fuese ingenuo o crítico, consideraba que los universales existen como entidades, mientras que para el nominalismo solo existen en la mente. Para Abelardo, los universales son categorías lógico-lingüísticas que relacionan el mundo mental con el físico. Una posición claramente intermedia entre ambos extremos. Su aportación a la ética también es sumamente original, ya que afrontaba una tarea de la que tenía pocos precedentes. Pretendía, por un lado, terminar con el moralismo preceptivo de la moral penitencial, y por otro, superar el pesimismo agustiniano, el tema de la caída. Fiel a su método, parte de un análisis de conceptos tales como el pecado o virtud para redefinir así la ética. Es sin duda una obra que rompe con la tradición cristiana, que no hacía más que recopilar y repetir textos. Y esto tiene que ver con la idea de la conciliación entre fe y razón. Una figura extraordinaria del pensamiento. Puigros lo considera un precursor de la dialéctica moderna. Tal vez en una categoría un poco aventurada. Bueno, entramos ahora de lleno en el periodo de la escolástica clásica del siglo XIII. Dice Schumpeter que en ese momento se convirtió en un sistema nuevo que reunía todo lo implicado por el término clásico. Sin embargo, hay que distinguir entre los miembros de dos órdenes que se habían fundado a inicios del siglo XIII, la franciscana y la dominica, fundadas con poco tiempo de diferencia. Entre los franciscanos mencionaremos a estos exponentes: Roberto Grosseteste, Alejandro de Hales, San Buenaventura de Fidanza y Duns Scoto. Me resulta sumamente atractiva la figura de Duns Scoto. Y entre los dominicos a San Alberto Magno y a Santo Tomás de Aquino. San Alberto fue profesor de Tomás y Tomás fue aventajado discípulo de Alberto Magno. En opinión de Schumpeter, el verdadero creador personal de este sistema clásico al que aludía es el segundo de los nombrados, que fíjense ustedes, vivió pocos años, 49, y sin embargo escribió una cantidad inconmensurable de obras, de una gran extensión además. Aquí vemos un cuadro de un pintor pre-renacentista, Lippo Memmi, que se llama El triunfo de Santo Tomás de Aquino, que seguramente fue después de su canonización. Porque, como mencionamos hoy, al principio algunas de sus tesis fueron condenadas por el obispo de París y estuvo, digamos, en el freezer unos años, hasta que la Iglesia se dio cuenta que la obra de Tomás estaba a su servicio, digamos.
Durante el siglo XII, es decir, un siglo antes que el periodo que estamos considerando, fue penetrando lentamente en el mundo intelectual de la cristiandad un conocimiento más completo de las obras de Aristóteles, por autores de origen semítico, dice Schumpeter, árabes y judíos como Avicena, Ibn Sina en realidad, Averroes, Ibn Rushdi y Moisés Maimónides. Ibn es una palabra árabe que significa hijo de. Estos tratadistas estaban muy interesados en la obra aristotélica, tanto los musulmanes como Moisés Maimónides, porque la teoría que va a utilizar Tomás del primer motor inmóvil era igualmente válida para ellos en su afán de demostrar la existencia del único Dios. Aristóteles entonces llegó como un poderoso aliado para ayudar y completar. ¿Por qué? Porque economizó tiempo y trabajo. El principal aporte de la escolástica, según Schumpeter, fue reconciliar la filosofía aristotélica con la teología agustiniana, ensamblando tanto la razón como la fe en el estudio de la metafísica, la filosofía moral y la religiosa. En ese sentido, aunque aceptaba la existencia de Dios como una cuestión de fe, Tomás propuso 5 pruebas de su existencia, las famosas 5 vías, que son argumentos filosóficos para probar la existencia de un solo Dios, en este caso el cristiano, así como los musulmanes y Maimónides harán lo propio con el Dios islámico y con el Dios judío. Hay una jerarquía en el orden de los 5 argumentos. El primero es el llamado primer motor inmóvil, que es el tomado de Aristóteles, y los otros son como derivaciones de este: el argumento de la causa eficiente, el argumento de la contingencia o del ser necesario, el argumento de los grados de perfección y el argumento teleológico o del ser inteligente y del gobierno del mundo. Están expuestos en la cuestión segunda de la suma teológica, y todos los caminos, digamos, conducen a la existencia de Dios. Dios es el primer motor inmóvil, o Dios causa incausada. Dios es la causa final o eficiente de todo. Es el ser necesario, es el más perfecto, y finalmente es telos, significa fin, es el fin y el principio de las cosas. Pero bueno, estas son cuestiones religiosas que a nosotros nos exceden. Kant, en el siglo XVIII, en Crítica de la Razón Pura, de alguna manera destruyó los argumentos de Tomás. Bueno, empezamos con los franciscanos. Grosseteste, filósofo erudito en casi todos los ámbitos del saber, desempeñó el cargo de obispo de Lincoln durante el siglo XIII en Inglaterra. Es principalmente, es decir, más conocido por sus aportaciones al estudio de tipo científico de la luz, desde un punto de vista más cercano al de la ciencia moderna. Ahí tenemos una imagen idealizada de Grosseteste. Su teoría sobre la creación del universo ha sido considerada como un antecedente de la teoría del Big Bang. Y además de sus aportaciones en el campo de la física y la filosofía y la teología, realizó un importante trabajo de traductor de obras de neoplatónicos y también de Aristóteles. En cuanto a la metodología, pretende aplicar el método de reducción al absurdo a la investigación de las cosas de la naturaleza. Y aparte de sus comentarios, vean la vasta profusión de materias que atacó en sus escritos: historia natural, el calor, el movimiento, el sonido, los colores, la luz, la presión atmosférica, el arco iris, el astrolabio, instrumento de medición, muy útil para la navegación, los cometas, la nigromancia, la brujería y aquí está su aporte a la economía sobre la agricultura. Regulae agriculturae per mensem digestae. Se trata de un importante representante en la historia del pensamiento medieval y un gran precursor de la filosofía moderna. ¿Por qué? Porque fue maestro o ejerció influencia sobre Roger Bacon, William de Ockham y Duns Scotus. Y además por su intención de introducir el pensamiento aristotélico en la Universidad de Oxford, en la cual se supone que fue el primer canciller de esa universidad. Y también recuperó para el método científico la idea griega de explicación, ya que su concepción de la ciencia implicaba tanto observaciones como experimentos. Se anticipa en ese sentido
a la revolución científica de la modernidad. Alejandro de Hales es el otro franciscano, teólogo inglés de comienzos del siglo XIII. Fue educado en un monasterio y impartió clases en París. Ingresó a la orden franciscana muy poco después de su nacimiento y adquirió gran fama como profesor de teología. Destacó al usar en sus enseñanzas las sentencias de Pedro Lombardo en lugar de la Biblia. Pedro Lombardo, un escolástico de generación anterior, sin importancia desde nuestro punto de vista. Su obra principal, el mismo título que la de Tomás, una suma teológica. Se la encargó el Papa de ese momento y recibió su aprobación. Como quedó sin finalizar, fue completada por sus alumnos. Es una obra independiente que presenta una triple serie de autoridades, muy en el concepto escolástico. Los que dicen sí, los que dicen no y los que reconcilian estos extremos o juicios. Esta es una visión de esa obra suma teológica. En esa enumeración de autoridades no menciona solo a la Biblia y la patrística, sino también a poetas y filósofos griegos, latinos y además musulmanes y teólogos seguramente de la escolástica anterior a su tiempo. Es un ecléctico en el sentido de que recoge tradiciones agustinianas y aunque recurre ocasionalmente a la filosofía aristotélica. Y junto a su discípulo San Buenaventura, que lo vamos a ver en un momento, se lo considera el creador de la escuela franciscana de París. Hay que tener presente esta cuestión. Durante el siglo XIII los franciscanos fueron más bien agustinianos, mientras que los dominicos fueron más bien aristotélicos. Ahí hay cierto debate, digamos, teórico. En materia económica, Alejandro de Hales considera aceptable la propiedad privada, divide el comercio en lícito o ilícito según los fines que persigue él mismo y condena la usura, aunque acepta el pago de una contraprestación en caso de mora o retraso del deudor. Según Silva Herzog, fue el primero en considerar eso como justificación del tipo de interés. Juan de Fidanza, conocido como San Buenaventura, era italiano. Fue obispo y cardenal, que participó en la elección del Papa Gregorio X. Fue discípulo y continuador de Alejandro de Hales y llegó a ser general de la orden franciscana. Ahí está su imagen. Fue proclamado doctor de la Iglesia en 1588 y es considerado santo. Su fiesta se celebra en la fecha indicada. Erudito y hombre de gran espiritualidad, entre sus obras destacan un estudio sobre el citado Pedro Lombardo, Itinerario Mentis in Deum, Itinerario del alma hacia Dios, y obras que todos los escolásticos, o la mayoría, escribían con un título parecido, y la primera biografía de San Francisco, lo cual generó algún tipo de controversias dentro de la escuela franciscana. Escribió sobre casi todos los temas tratados por los escolásticos y son numerosos sus escritos, aunque la mayor parte tratan de filosofía y teología. Vivió en un siglo que vio la consolidación de la universidad y el redescubrimiento de los clásicos griegos, y fue quien llevó la inspiración franciscana a la teología. Se interesó de manera particular en el problema de orientar a la filosofía y las ciencias en el rumbo de la sabiduría y la búsqueda del bien. Y reflexionó sobre el infinito y la postura de Aristóteles respecto a la eternidad del mundo, en discusiones que van a ser retomadas por filósofos de la modernidad, como Spinoza y John Locke. Desde otras perspectivas, claro, Spinoza era judío y John Locke era anglicano. El último de los franciscanos que vamos a ver es Juan Duns Scoto, que en realidad era escocés. Perteneciente a la escolástica, ingresó en la orden franciscana y estudió en Cambridge, Oxford y París, casi nada. Y fue profesor de estas dos últimas universidades. Ahí tenemos una imagen con el hábito franciscano.
Es uno de los 3 filósofos teólogos más importantes de la Europa occidental de la Baja Edad Media. Esto es una consideración casi unánime de la crítica, junto con Tomás de Aquino y William o Guillermo de Ockham, el autor de la idea de la navaja de Ockham. Fue muy crítico con debido a la disputa entre dominicos con los franciscanos por su mezcla de platonismo en su filosofía. También desarrolló un argumento complejo a favor de la existencia de Dios. Fíjense ustedes, un problema de este siglo. Defendió la univocidad del ser, el voluntarismo y la revelación como fuente del conocimiento, la Inmaculada Concepción de María y la autoridad de la Iglesia. Un tema importante porque los franciscanos siempre estuvieron al borde de la ruptura, o por lo menos durante mucho tiempo. Escoto ha tenido una influencia considerable tanto en el pensamiento católico como en el secular. La sutileza de sus análisis le valió el sobrenombre de doctor sutil. Y según Silva Herzog, es considerado uno de los precursores de la teoría política moderna, lo cual tiene que ver con la influencia sobre el pensamiento no católico. En opinión de Schumpeter, se puede atribuir a Duns Scoto el mérito de haber relacionado el precio justo con el costo. O sea que para él, en su noción de precio justo, equivalía al gasto en dinero y esfuerzo del productor o mercader. Expensae et labores. Es un precursor de la teoría smithiana del costo de la producción, como explicación del precio natural. Vamos ahora a la orden dominica. Aquí tenemos 2 figuras fundamentales. San Alberto Magno, que era alemán, sacerdote, obispo, doctor de la Iglesia, teólogo, geógrafo, filósofo y figura representativa de la química, y en general, como Aristóteles, un polímata de la ciencia medieval. Ahí lo tenemos. Estudió en la Universidad de Padua, donde tomó el hábito de Santo Domingo de Guzmán, es decir, el fundador de la Orden Dominica, y profundizó el conocimiento de la filosofía aristotélica en París, doctorándose en 1245. Enseñó en algunas de estas universidades y también trabajó en conventos en su patria, en Alemania. En París, tradujo, comentó y clasificó textos antiguos, especialmente de Aristóteles. Añadió a estos textos sus propios comentarios y experimentos, ¿sí? Aunque Alberto no veía los experimentos como lo verían luego los fundadores de la ciencia experimental. En su opinión, la experimentación consistía en observar, descifrar y clasificar. Sin estos trabajos de Alberto es imposible la obra de Tomás. Aquí está. Este gran trabajo enciclopédico sentó las bases para el trabajo de su discípulo, Tomás de Aquino. También trabajó en botánica y en alquimia, destacando por el descubrimiento del arsénico en 1250. Y, fíjense ustedes, en geografía y astronomía explicó con argumentos sólidos que la Tierra es esférica, en el siglo XIII. Murió a la edad de 87 o 74 años, según como se considere su año de nacimiento, cuando se hallaba sentado conversando con sus hermanos de religión en Colonia. Sus obras, recogidas en 21 volúmenes, fueron publicadas en Lyon en 1629. Pero fue beatificado en 1622, pero recién sería canonizado en el siglo XX, en 1931. Mucho después que Tomás. Acá hay una litografía de San Alberto del siglo XV, enseñando con sus discípulos. Fueron recopiladas en 1899 en 38 volúmenes. En un conocimiento enciclopédico muestran esta cantidad de libros en temas como lógica, teología, botánica, geografía, astronomía, astrología, mineralogía, alquimia, zoología, fisiología, frenología, justicia, derecho, amistad y amor. Sobre el tema de la alquimia ha generado algún tipo de controversia entre los estudiosos de la obra de este escolástico. Interpretó y sistematizó la totalidad de las obras de Aristóteles, la totalidad recuperada, ¿no? Ya sabemos que del total de obras aristotélicas solo un tercio llegó hasta nosotros, extraídas de las traducciones y notas latinas de los comentaristas árabes de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. La mayoría del conocimiento moderno de Aristóteles fue preservado y presentado por Alberto. Sus principales trabajos teológicos son un comentario en 3 volúmenes sobre la obra de Pedro Lombardo y también una suma teológica. El conocimiento de Alberto de las ciencias naturales fue considerable y notablemente preciso para la época, no solo
produjo comentarios y paráfrasis de todo el corpus aristotélico, sino que también los agregó y mejoró. Sus libros sobre temas como botánica, zoología y minerales incluían información de fuentes antiguas, pero también resultados de sus propias investigaciones empíricas. O sea que, a su manera, practicó un protométodo científico. Muy bien, Tomás de Aquino. Era italiano, de una familia noble. Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. Ahí tenemos una imagen de Tomás en la pintura del pintor renacentista italiano Carlo Crivelli. Fíjense que esto que sostiene en sus manos es una iglesia, y este es su libro. En materia de metafísica, su obra representa una de las fuentes más citadas del siglo XIII, además de ser punto de referencia de las escuelas de pensamiento tomista y neotomista, que son corrientes posteriores. La Iglesia Católica lo nombra doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad. Y fue el principal defensor de la idea de la teología natural. Fue popular por su aceptación y comentarios sobre las obras de Aristóteles, señalando que eran compatibles con la fe católica. En sus textos, Aristóteles a veces ni siquiera es nombrado, es mencionado simplemente como el filósofo, así con mayúsculas. No había otro. Sin embargo, también recibió influencias del platonismo de Agustín de Hipona y del aristotelismo de Averroes y Maimónides, a quienes tomaba como autoridades. Sus obras más conocidas son la Suma Teológica, compendio de la doctrina católica, de la cual trata 495 cuestiones divididas en artículos, y la Suma contra Gentiles, que es un compendio de apología filosófica de la fe católica, que consta de 410 capítulos agrupados en 4 libros. A Tomás se le debe un rescate y reinterpretación de la metafísica y una obra de teología monumental, así como una teoría del derecho que sería muy consultada posteriormente. Fue canonizado en 1323, fue declarado doctor de la Iglesia en 1567 y santo patrón de las universidades y centros de estudios católicos en 1880. En la Universidad de París tuvo como maestros más destacados, fíjense, Alejandro de Hales y Alberto Magno, ambos acogedores de la doctrina aristotélica. Y entre sus compañeros estaba Buenaventura de Finanza, con quien mantuvo una singular relación de amistad, aunque también de cierta polémica intelectual. Eran amigos, pero las veces que se juntaron, ya después de sus egresos de la universidad como estudiantes, sustentaban algunas posiciones diferenciadas. Antes hay una anécdota muy famosa, ¿no? que muestra tanto a Alberto como a Tomás. Antes de que Tomás acabara los estudios, Alberto Magno, sorprendido por el entendimiento de su alumno napolitano, le encargó un acto escolástico y a sus fortísimos argumentos el alumno responde con perfecta distinción, deshaciendo el discurso de su maestro y futuro doctor de la Iglesia. Entonces Alberto les dice a la asamblea, que eran los compañeros de estudio de Tomás: vosotros llamáis a este el buey mudo. Lo llamaban así porque aparentemente era muy introvertido. Pero yo os aseguro que este buey dará tales mugidos con su saber que resonarán por el mundo entero. Caramba, buen observador este Alberto. Entonces, seguro del potencial del novicio, se lo llevó consigo a Colonia a enseñarle y a estudiar profundamente las obras de Aristóteles. Y en esa época fue ordenado sacerdote. Hasta entonces era novicio. Bueno, fue requerido en numerosas cuestiones por el papado, por las autoridades eclesiásticas, intervino en numerosas controversias, se ganó numerosos enemigos, y cuando se dirigía a participar en un concilio, enfermó repentinamente y murió en marzo de 1274, en una abadía. Y sus restos mortales fueron trasladados a Tolosa. La importancia y la gravitación política de Tomás de Aquino fue de tal magnitud que aún existen dudas acerca de la causa de su muerte. Por ejemplo, Dante Alighieri en la Divina Comedia sugiere que fue envenenado por orden del rey de Sicilia, Carlos de Anjou.
Y después de su muerte, como comentamos, algunas de sus tesis, mezcladas con las tesis de Averroes, fueron incluidas en una lista de 219 tesis condenadas por el obispo de París, Etienne Tempien, en la universidad de esa ciudad en 1277. Sin embargo, bueno, con el procedimiento habitual de la Iglesia Católica, fue canonizado casi a los 50 años de su muerte, el 18 de enero de 1323, siendo levantadas las condenas de 1277, pero 2 años más tarde, en 1325. Se ve que las comunicaciones estaban mal en ese tiempo. Bueno, aquí tenemos una edición ya con la invención de la imprenta de 1596 de la Suma Teológica con creo que es pie de imprenta en Venecia, pero no estoy seguro. En latín. En materia económica, estas son las principales opiniones de Tomás de Aquino. El trabajo físico, a diferencia de la concepción aristotélica, era considerado como una disciplina favorable a la moral cristiana y una manera de alejar a los hombres del pecado. Por lo tanto, estaba bien visto. La esclavitud, que en Aristóteles era una institución normal, en Tomás no lo es, ni normal y menos aún fundamental. Eran dignas de bendición, y aquí sigue la tradición cristiana de los orígenes, tanto la caridad o amor cristiano como la pobreza, siempre que ésta fuera voluntaria. No tenía que ser impuesta. Su ideal de vida contemplativa tenía una significación correspondiente con el ideal aristotélico, aunque diferenciada del ideal aristotélico. No solo contemplar a Dios, sino, como decía Aristóteles, sino también vivir de acuerdo al plan divino. La ganancia comercial y el comercio. Obviamente, Tomás escribe en el siglo XIII cuando hay un gran movimiento comercial y cuando ya los comerciantes no son marginados como en la Alta Edad Media, no son sirios, hebreos y griegos, ahora son los propios cristianos los que ejercen el comercio. Él no lo ve del todo bien, tiene algo de vil, dice, pero reconoce que la ganancia comercial se puede justificar en ciertos casos, que traducidos a la terminología moderna serían las siguientes. La necesidad de ganarse la vida, cuando no hay otra manera. El deseo de conseguir medios para fines caritativos. El deseo de servir al bien público, publicam utilitatem, en la jerga de Tomás, siempre que concurriesen dos circunstancias concomitantes, digamos. Que el lucro de esa actividad fuese moderado y que pudiera asimilarse a una especie de estipendio del trabajo del comerciante. Bueno, por una mejora en la cosa negociada, compro algo, lo mejoro y lo vendo más caro, gano y eso se justifica. Por lo que llamaríamos diferencias interlocales o intertemporales del valor de la cosa. Lo que está haciendo acá es justificar diferencias entre el costo de compra y el precio de venta por el flete o por el almacenamiento. Y finalmente por el riesgo en que incurre el comerciante todavía en la época en que Tomás escribe. Con respecto a la propiedad, para Tomás no es contraria al derecho natural. Fíjense qué argumento interesante. Pero es un invento de la razón humana. O sea, no es un derecho natural como van a clamar los liberales. Es un invento de la razón humana que no es contraria al derecho natural. Y que se justifica porque los hombres cuidarán mejor de lo que poseen por sí mismos, de lo que pertenece a muchos otros o a todos. También porque los hombres se esforzarán más si ven sus frutos. Aquí son argumentos cuasi aristotélicos. Y porque el orden social estará mejor guardado si la posesión es distinta, clara e indubitable para cada uno de los individuos, de modo que no haya posibilidad de querelia de las cosas poseídas en común. Así que estas condiciones justificarían, a juicio de Tomás, la propiedad privada. De todas maneras, en su jerarquía hay cuestiones que ceden ante, digamos, la propiedad cede ante cosas más importantes como la necesidad de alimentarse, por ejemplo. En los principios de justicia de Tomás
si un hombre roba porque no tiene para comer, eso estaría justificado, por ejemplo. Digamos, al robar está tomando algo que no le pertenece, que es propiedad de otro, digamos. Pero si lo hace para comer porque no tiene otra manera, estaría justificado en la opinión de Tomás. La economía pura, la teoría, bueno, llamarlo teoría es un poco generoso. Es rudimentaria, dice Schumpeter, y consistente en cuanto al justo precio y el interés. Lo interesante de estos conceptos es la concepción aristotélica de la equivalencia de la justicia conmutativa, como vimos en su momento, un gran problema para Aristóteles. El justo precio, según la interpretación de Schumpeter, no es nada diferente del precio competitivo. La distinción entre precio y valor es una distinción entre un precio pagado en una determinada transacción particular y el precio que surge de la estimación pública de la mercancía, es decir, valor o precio normal competitivo cuando éste existe. Es decir, se viola, el justo precio es el precio que surge de la estimación pública, es decir, lo que surge, diríamos modernamente, de la interacción entre oferta y demanda. Y se violaría ese justo precio cuando en una transacción particular el precio pactado estuviese alejado del mismo. Y podían darse dos circunstancias, que el vendedor cobrase por él un valor mayor a ese precio y que el comprador pagase un precio menor por el mismo. En cualquiera de los dos casos no existiría equivalencia de la justicia conmutativa aristotélica o tomista y por lo tanto estaríamos lejos de ese precio justo. Sería una transacción injusta en la jerga tomista. También siguiendo a sus maestros, Alejandro de Hales y San Alberto Magno, condenó el interés por contrario a la justicia conmutativa. El interés es un precio pagado por el uso del dinero, pero el dinero no se consume en el uso del propio bien. No es un bien consumible. No tiene un uso que se pueda separar de su sustancia como una propiedad que pueda alquilarse, por ejemplo. Cobrar por su uso es cobrar por algo que no existe, casi un argumento aristotélico. A ver, vamos a intentar clarificar. Hay un error acá en la ortografía. En los primeros tiempos de la escolástica y de la patrística se consideraba al tiempo como un absoluto. El tiempo era de Dios. Cobrar un interés es cobrar por el uso del tiempo y eso obviamente atenta contra Dios. En la época que escribe Tomás, ya había habido escritores, algún escritor laico que en el siglo XII había pensado el tiempo como algo subjetivo y ya se habían inventado los relojes. Entonces ya las personas, o algunas al menos, estaban en posibilidad de medir su propio tiempo. Ya el tiempo no era absoluto, sino que podía verse subjetivamente. O sea que ese argumento no existía, además no era un argumento racional. Entonces Tomás usa otro argumento. Separa las cosas en dos. Aquellas donde la sustancia y el uso se confunden y aquellas donde la sustancia y el uso son cosas diferentes. En una propiedad, la sustancia, que sería el hecho de ser propietario de una casa, por ejemplo, yo la mantengo pese a que la alquile. Entonces, el uso de la persona que es mi inquilino corresponde a otra persona y la sustancia sigue estando en mi poder, que es la propiedad de esa casa. Por lo tanto, sería legítimo, como ahí se pueden separar ambas cosas, sería legítimo percibir una renta. En cambio, el dinero, como todo bien fungible, no es posible hacer esa distinción. Yo entrego dinero para ser usado, como si yo diera azúcar o trigo o vino. Yo no puedo pretender que me devuelvan el mismo vino o el mismo dinero o la misma azúcar, sino un equivalente. Entonces, ahora, no puedo pretender cobrar más en la idea tomista, ¿sí? No comprendió el interés como un fenómeno monetario, está claro. Bueno, ¿qué pasa con la escolástica después de Tomás? No desaparece, no muere, más allá de que en algunos libros de textos no se la mencione. Schumpeter dice que la economía de los doctores escolásticos tardíos fue absorbiendo paulatinamente todos los fenómenos del capitalismo naciente, por lo tanto, sirvieron o podían haber servido de base para el trabajo analítico de los autores posteriores, incluido el propio Smith.
Entre los principales exponentes, Schumpeter los menciona por siglo. En el siglo XIV, Jean Buridan y Nicolás Oresme. En el siglo XV, San Antonino de Florencia y Gabriel Biel. Y en el siglo XVI, los españoles Tomás de Mercado y Luis de Molina, y el holandés, o flamenco mejor dicho, Leonardo Lesio o Lessius. ¿Sí? Aunque la actuación de Lessius va a ser más bien en el siglo XVII. Y en el siglo XVII, Juan de Lugo, que también era español. No se interesaron por el problema de los estados nacionales, importantes en ese momento, las monarquías absolutas de Occidente, y eso los diferencia de los mercantilistas y protoliberales. Pero sí por las políticas fiscales, o lo que hoy llamaríamos política fiscal, y dentro de estas por un tema derivado de la justicia conmutativa, que es la justicia de la imposición. ¿Es justo un impuesto? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Quién lo puede pagar? ¿Con qué fines? ¿En qué medida? Es un análisis social, o pretende serlo, de la relación entre el Estado y el ciudadano, aunque en aquel momento la noción de ciudadano es un anacronismo, ¿no? El súbdito sería. En los sistemas de teología moral de estos escolásticos tardíos, la economía conquistó, digamos, un lugar más interesante que en los anteriores, aún sin ser autónoma. Su concepto axial o central fue el de bien público, considerando a este como la satisfacción de las necesidades económicas de los ciudadanos, otra vez ciudadanos, tal como las identifica la recta ratio o razón, sin dobleces, del observador imparcial. En la estimación de la política económica y mercantil, la idea de injusto iba unida a la idea de contribución al bienestar público. El concepto de valor de estos tardíos también se basaba en las necesidades y su satisfacción. Por lo tanto, la distinción aristotélica entre valor de uso y valor de cambio, ¿se acuerdan? Uso propio y uso impropio, se profundizó y desarrollándose hasta desembocar en una verdadera teoría subjetiva o utilitarista del valor de cambio o precio, de un modo que no presenta ningún tipo de analogía con lo que había expuesto Tomás. En su crítica a Escoto, que si ustedes recuerdan había considerado el justo precio como resultante del costo, los tardíos, en particular Molina, dejan en claro que el costo es un factor, obviamente, en la determinación del precio, pero no es la fuente lógica o causa de este. Para ellos, la fuente del valor es la utilidad de las cantidades disponibles en cada situación determinada. Tanto Molina como Lugo observan que la utilidad es el reflejo de los usos que los individuos observados se proponen hacer de los bienes y de la importancia que atribuyen a estos usos. Con lo cual, como observó este autor en 1940, anticipan la teoría marginalista del valor. Le faltó poco, no disponían del cálculo diferencial que va a ser desarrollado 2 siglos más tarde, digamos, pero estuvieron ahí. También enumeran todos los factores del precio, aunque no pueden integrarlos en una teoría de la oferta y la demanda. Buridan, por ejemplo, presenta la función de los factores que influyen en el precio como la necesidad, la utilidad y la escasez, que obviamente también adquirían significado en pleno siglo XIX. Gabriel Biel, por su parte, sostuvo que el precio justo de los bienes se ajusta a las necesidades humanas por su falta o abundancia y por la dificultad que su proceso implica. O sea que está considerando que, según las condiciones del mercado, el precio de mercado es justo, más allá de lo que pase. Esta enumeración incluye todos los factores que gobiernan la llamada ley del mercado y fue la más completa y razonable de las que hasta ese momento se habían establecido. Por eso, según Schumpeter, los escolásticos tardíos identifican el precio justo, no con un precio competitivo normal, como Tomás, sino con cualquier precio competitivo. Si existe un precio así, es justo aceptarlo. No importan las consecuencias. O sea, si hay una mala cosecha, el cereal aumentará. Si hay demasiada abundancia, el cereal descenderá su precio. Y por lo tanto, en algún caso, unos se benefician y otros se perjudican. Presentan una teoría nominalista del dinero, que no difiere básicamente de la teoría smithiana, desaprueban la degradación de la moneda, sobre todo Oresme, y las ganancias que por este medio disponían los príncipes. Y vamos a verlo,
que algunos desarrollan claramente lo que después se llamará teoría cuantitativa del dinero. Entendían o estudian, porque entendían una serie de problemas de acuñación, tráfico, movimientos internacionales, bimetalismo, etc. Se les debe también la teoría del riesgo. Lugo, por ejemplo, describió los beneficios comerciales como una especie de salario de un servicio social, un precursor de la figura de la dirección o empresario, el cuarto factor marshalliano, digamos. Ahí está Lugo. También los escolásticos han considerado tres figuras importantes como justificadoras del tipo de interés: el daño emergente o sufrido, damnum emergens; el lucro cesante, lo que uno deja de ganar, lucrum cessans; y la mora, que viene del latín mora, retraso, y a su vez del verbo morari, detenerse. La demora o retraso en el pago pactado como causales inobjetables de un recargo a percibir por quien ha prestado el dinero. Es decir, en estos supuestos, el deudor estaría obligado a pagar un plus por el préstamo que ha cobrado. Consideran el interés como un fenómeno monetario. Es un elemento del precio del dinero. La discusión respecto al interés cero es un problema cuya solución no se puede hablar más que por el análisis de las circunstancias particulares que explican una tasa positiva de interés, esto es, una tasa mayor a cero. En especial, el beneficio mercantil. El resto de los factores no son intrínsecos al proceso capitalista, como observó Antonino de Florencia. Esta idea de crear bancos que no cobrasen intereses fue desarrollada en el norte de Italia con la fundación de los Montepíos, que, bueno, todos quebraron. De esta manera, con estas ideas, abrieron el camino para que la Iglesia Católica terminase aceptando, digamos, la inobjetabilidad de los tipos de intereses, lo cual va a suceder recién en el siglo XIX. Una figura particularmente interesante, a la que vamos a darle un poquito más de atención, es la de Nicolás Oresme, considerado un genio intelectual de la escolástica tardía y probablemente el pensador más original del siglo XIV. Fíjense qué caminos o qué actividades o qué campos del saber tocó. Fue economista, matemático, físico, astrónomo, filósofo, psicólogo y musicólogo. Ahí tenemos un cuadro de Nicolás en su taller o en su estudio. Fue también un teólogo reconocido, obispo de Lisieux, y traductor y consejero del rey Carlos V de Francia, que fue su protector, por el cual tuvo una gran libertad intelectual para trabajar. Se lo considera uno de los artífices de la renovación medieval previa a la revolución científica moderna. Era de origen humilde, de la familia normanda, no se sabe nada de su familia, pero la verdad es que para poder estudiar fue becado por el Colegio de Navarra, institución para estudiantes que no podían costear sus gastos en la Universidad de París. Desde 1369 realizó un conjunto fundamental de traducciones de obras aristotélicas a petición del rey Carlos V de Francia, llamado el Sabio, quien le concedió una pensión en 1371. Con su apoyo también logró el obispado, donde moriría en 1382. Como muchos de sus contemporáneos, Oresme escribió en principio en latín, pero su rey, Carlos V el Sabio, le indicó que escribiese a sí mismo en francés. De modo que dio versiones de sus propias obras y de ciertos textos aristotélicos en la lengua francesa. Ahí hay una miniatura del prólogo de Política, Economía y Ética de Aristóteles, traducido por Oresme en 1370. Muestra a Carlos V ordenando la traducción. Fue el último gran intelectual europeo que creció antes del surgimiento de la peste negra, evento que afectó gravemente a su tiempo y que tuvo un impacto muy negativo en la innovación intelectual a finales de la Edad Media. El pensamiento de Oresme, por su variedad y extensión, es muy importante, más probablemente que Buridan o William de Ockham, y anuncia con todas sus precauciones aspectos de la modernidad, aunque obviamente en consonancia con el ideal aristotélico. Se ha desarrollado mucho en los países anglosajones más que en la propia Francia, modernamente. Escribió bueno, no me hagan, mi latín es muy malo,
donde en este texto están sus contribuciones matemáticas más destacadas. Ahí introdujo un método para mostrar gráficamente las velocidades con que se representa el movimiento uniformemente acelerado. Obviamente, no tenía el instrumental matemático adecuado, el cálculo diferencial, por lo tanto no pudo progresar más allá de eso. Pero esos gráficos fueron utilizados profusamente en el Renacimiento tardío, en Alemania, Francia e Italia, entre otros por Leonardo y también por Galileo. Y es abusivo, sin embargo, considerarlo un precursor de este, más allá de que algunos autores como Passet así lo hagan. Ahí vemos una página de su obra con los gráficos. Hizo la primera demostración que la serie armónica simple, de término general 1 sobre n era divergente. Bueno, y otras demostraciones que no están dentro del campo de nuestro interés. Según Silva Herzog, Oresme escribió la primera monografía económica después de la de Genofonte, que fue en el siglo IV a.C. En realidad, Silva Herzog debió haber dicho, en nuestra humilde opinión, que es la primera después de las dos de Genofonte, porque Genofonte escribió el económico y de los ingresos públicos, que ha llegado hasta nosotros. No sabemos si hubo otras monografías en ese inmenso lapso temporal. El texto es una especie de proto-tratado de economía monetaria y su autor lo llamó, en latín, Tratado sobre el origen, naturaleza, derecho y alteraciones de las monedas. Está dividido en 26 capítulos y ha sido calificada por algunos autores como la primera obra económica de corte moderno. El objetivo de la obra es saber si los soberanos tienen o no el derecho de alterar la moneda a su capricho, temática a la que le dedican la mayor parte del texto. Passet, el autor francés, contemporáneo de Oresme, dice que Oresme estudia la moneda bajo el doble punto de vista de la moralidad y de la funcionalidad. La moralidad se dirige a los reyes, que no se abstienen de reducir la proporción en oro de la unidad monetaria para aligerar sus deudas, procedimiento moralmente inferior a la propia usura. Fíjense ustedes cómo considera esa adulteración que le quita valor a la moneda. Desde el punto de vista analítico, define las condiciones en las que debería funcionar un régimen bimetalista, es decir, basado en dos metales, el oro y la plata. Las dificultades creadas por las divergencias que podían manifestarse en la relación entre el curso legal y comercial de los dos metales le inspiran 2 siglos antes de Thomas Gresham la famosa ley según la cual la mala moneda expulsa a la buena. Gresham lo dijo, es un comerciante y economista británico del periodo isabelino. Se lo conoce como ley de Gresham. La mala moneda desplaza a la buena. ¿De dónde? De la circulación. ¿Sí? Por diferentes motivos. Bueno, le había anticipado Oresme, que probablemente Gresham no lo conociera, y también le había anticipado Nicolás Copérnico en un texto de economía que escribió. En ese tratado, que no vio la luz pública sino hasta el siglo XVI, Oresme sostuvo que el dinero es un producto originario del mercado y no del Estado. Esto es muy interesante. Que era una mercancía más y no solo un medio de intercambio, donde originalmente certificadores privados informaban sobre la finura del metal usado en las monedas a sus clientes, los orfebres, por ejemplo. Vio que la inflación era producto de la falsificación de la finura de los metales por decreto de Estado, es decir, se fundían las monedas y la nueva emisión tenía menos oro que la anterior, debido a que al Estado, había nacionalizado el dinero. Esta teoría económica tiene puntos en común con la contemporánea teoría del ciclo económico de la escuela austríaca, con 7 siglos de diferencia. También la teoría sobre el origen de la moneda se asemeja mucho a la teoría de Karl Menger, el fundador de la escuela austríaca. Hace estas reflexiones sobre la moneda. Solo el rey debe acuñar monedas y establecer el valor, peso y pureza de cada uno. Es decir, consagra el monopolio estatal de la moneda, como existe en nuestra época. La moneda tiene 2 valores, el llamado valor nominal, que lo establece el rey, y el valor intrínseco, que principalmente está en función del tipo de material utilizado y del peso de la moneda. Esto es por la concepción metalista de la época, digamos, porque vale por su contenido aurífero o argentinífero, digamos, de oro o de plata respectivamente. Y obviamente si tenía menos metal precioso, menos valía.
el valor nominal y el intrínseco eran diferentes. De modo que valor nominal más premio de acuñación es igual a valor intrínseco. Fíjense, el valor intrínseco es mayor, siendo el premio de acuñación igual a los costos para la corona derivados de la acuñación de moneda. La riqueza de la monarquía es proporcional a la cantidad y valor de las monedas que posee, con lo cual anticipa un punto nodal del mercantilismo, como veremos. Por fin, para Oresme existen 3 conceptos o prácticas prohibidas en relación a la moneda, que son el tráfico, el cambio y la custodia, la usura y la alteración de su materia. O sea que está en contra de los traficantes y cambistas, usureros, esto está por parte de los privados, y obviamente la alteración de su materia que la hacen los monarcas. En 1952, una británica establecida en España, Marjorie Grace Hutchinson, hija de un abogado muy importante del Reino Unido, publicó una investigación, The School of Salamanca, Readings in Spanish Monetary Theory, 1500